Bien, buenos días a todos, a todas. Iniciamos hoy la primera sesión de una serie de conversaciones que han sido denominadas diálogos para no perder la memoria y que tienen como propósito rescatar en parte, ¿no es cierto?, la historia reciente de este territorio que todos habitamos, que es el pedagogismo. Esta iniciativa surgió en parte también por las conversaciones con nuestros estudiantes del Departamento de Básica, que tienen esa percepción, ¿no es cierto?, de que siempre se reconstruye la historia y como que no se sabe todo lo que hay que saber de este espacio político, social y educativo. Y en ese marco, ¿no es cierto?, nuestra primera sesión, estas son 4 sesiones, 2 durante el primer semestre y 2 durante el segundo, que intentan hacer un recorrido cronológico de algunos de los aspectos más importantes de la organización estudiantil y de la condición de este espacio desde los 80 hasta el presente. Esa es la intención. Y es también la intención de constituirse en un espacio de diálogo intergeneracional entre los estudiantes de ayer y los estudiantes de hoy día, que para nosotros es de especial relevancia porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con la transferencia y el diálogo en distintos momentos históricos de este espacio que, si bien ha cambiado, no es el mismo, o no es exactamente el mismo. Nuestra primera invitada es la profesora Malva Hernández Castillo, profesora de castellano, y tal vez esta primera voz en los diálogos es un intento, ¿no es cierto?, por rescatar tal vez uno de los episodios que más marca esta institución desde los 80 en adelante, ¿no es cierto?, que es la separación de las pedagogías de la Universidad de Chile y la creación, ¿no es cierto?, de la Academia Superior primero y la UNCE después. Esa herencia traumática, porque se da en el marco de una dictadura cívico-militar feroz, es también un necesario rescate, ¿no es cierto?, del origen de ese fenómeno y cómo ha marcado a las generaciones posteriores, tanto a nivel del sistema educacional en general, como también, ¿no es cierto?, en la vivencia. Así que la Malva ha sido súper generosa porque se comprometió inmediatamente cuando le planteamos la posibilidad. Quiero además agradecer a la Claudia, que fue el vínculo que nos permitió. La Claudia es profesora del Departamento de Educación Básica, y por una de esas casualidades de las redes sociales nos dimos cuenta que Claudia conocía a Malva, y ahí fue todo muy posible. Así que eternamente agradecidos por esta posibilidad de contar con la Malva y que nos cuente un poquito, ¿no es cierto?, cuál ha sido, esa relación que ella establece con este territorio. Así que, Malva, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y empezar por que nos cuentes un poquito cuándo se inició esta relación entre este espacio y tú, esto que nosotros conocemos como el pedagógico. Gracias. Mira, yo traje una ayuda de memoria porque para acordarme de ciertas cosas. Entonces tengo aquí un punteo nomás, no voy a leer, por supuesto. Estoy muy feliz de estar aquí y estoy contenta de que asistan a esta pequeña charla. Yo tengo muchos recuerdos del pedagógico desde hace muy antiguo. Agradezco al profesor Guillermo Castro que me invitó y les contaré, estos son datos nomás. Yo entré acá al pedagógico después de dar el bachillerato, no se rían, pero entré en 1955 y entré, dudaba, yo era buena alumna, había estudiado los 2 últimos años en el Liceo 3 de niña y interna, para variar. Y ahí, cuando entré acá, bueno, con el puntaje del bachillerato no entraba y se matriculaba. Entonces, yo quería
tenía duda entre inglés y castellano. Entonces, me dio miedo dar el examen de inglés porque me dijeron que era oral. Y yo tenía muy buenas notas en inglés, entonces de castellano. O sea, tuve una decisión, pero sí sabía que iba a ser profesor. Había postulado a la escuela de leyes, creo que se llamaba en ese tiempo, la escuela de Derecho, y había quedado. Y no, dije yo, no, esto no es lo mío. Entonces, soy profesor. Yo me acuerdo que cuando estudiaba, hacía clases, o sea, les ayudaba a mis compañeros de distintos cursos. Entonces dije, que a mí me gusta enseñar, me quedo en eso. Entré entonces en 1955 y ese año estudié todo un año, el primer año de castellano. Pero ahí vino después el amor que me conquistó y en esa época yo debo haber tenido 17 años o 18 años. Entonces estudié ese año nomás y me casé, tuve hijos. Y volví el año 1963. Ahí volví de nuevo el primer año porque me faltaban algunos ramos, había cambiado el currículum, etc. Después volví a dejar. No me acuerdo los motivos. Pero debe haber sido también por los hijos, ¿no? Y entré ya definitivamente entre 1970 a 1973, voy a decir, ¿eh? Y ahí ya completé más o menos todos los estudios. En ese tiempo se estudiaba, yo era de enseñanza media, entonces se estudiaba primero la especialidad, 3 años, y 2 años la pedagogía, lo cual era absurdo. Después se cambió eso, porque había montones de alumnos que seguían los 3 primeros años y después no seguían la pedagogía, o si seguían no les gustaba. Entonces después cambiaron, parece, y empezaron también con la educación y después la especialidad, lo que era lógico. Entonces después ya definitivamente 1970 a 1973, ahí estudié ya todo lo que nos faltaba. Y el año 1975 a 1980 fui profesora. Ya explicaré por qué. El año 55, ¿cómo era el campus? El campus era maravilloso porque tenía unos límites inmensos. Esto pasaba por Macul, Doctor Yojo, Eduardo Castillo Velasco y Grecia. O sea, imagínense cómo era. Con el edificio central ese y todo lleno de parques, de flores, había jardineros, había pérgolas, unas pérgolas donde muchos iban a pololear y había como enredaderas. Era precioso, era realmente un lugar maravilloso. Después, y había una biblioteca central que estaba en un subterráneo, eso me acuerdo. Era fría, fea, horrible el subterráneo ese, pero era la única biblioteca que había para todos, ¿no? A mí no me gustaba, era helada, no me acuerdo en qué parte, pero era en un subterráneo, fuera, era alguno, no me acuerdo en qué edificio estaba. Después, Oye, tengo los otros lentes. ¿Poco? Estos lentes son más feos, estos son más bonitos, pero... Los rojos son de reciente inauguración. ¿Cómo? Los rojos te los compraste hace poco. Sí. ¿Y esto también? ¿Por qué no haya muy feo? No, solo los bonitos. ¿Pero me veo bien? Sí, con lentes, sin lentes, con café. No estoy coqueteando con el profesor. Bueno, entonces, ahí, después de 1975 al 80, fui profesora.
estaba hablando del campus. Después, en 1970, este era un campus, no, ¿sabes qué? No me acompaña. Prefiero los rojos, me veo mejor también. Sí. Predominó el eterno belleza. Femenino, la No, coquetería pero natural. lo que voy a hacer es, voy a hacer así, porque leo también así, sin. Después entré en el año 1970, y ahí era un campus universitario. Estaba lleno de escuelas diferentes. Entonces estaba, por ejemplo, periodismo, castellano. Bueno, yo hablo siempre de la enseñanza media porque no conocí la otra, me perdona. Bueno, periodismo, castellano, inglés, francés, alemán, ruso, 70, ¿no? Educación parvularia estaba acá también, biología, ecología, ciencias sociales, educación, esa era dicho al final, sociología y psicología. Imagínense que había de todo. Y ocupaba todo esto, este perímetro que les conté. Y todas las escuelas tenían como bibliotecas separadas. Esta época fue muy, muy linda. Había mucha libertad. Tocaban música en los recreos. Por supuesto, ya no me acordé nunca cómo se llamaba el que cantaba, que lo ponían siempre, pero en los años 70. Si alguien se acuerda, me dice, ¿eh? Pero creo que todavía canta, no lo sé. Ahora, los estudios ya dije que eran 3 años de la especialidad y nosotros. Ayuda a memoria, perdón. Yes. Después, el año... aquí venía ya la parte personal, pero ya me la salté. Cuando entré yo al pedagógico tenía 18 años. O sea, y este campus anteriormente, la parte antigua, era lo que se llamaba el Instituto Inglés. Oye, leí todo lo que pasaba con esto, cuánto había costado, pero eso no lo anoté ni siquiera por casualidad. Pero era el Instituto Inglés, por eso es tan lindo. Y tenía esas casitas en esa época. Que son donde están las facultades. Entonces, perdón. Cuando uno entraba, uno sabía el currículum, le pasaban el currículum. Está grabando. Puede aportar, señorita madre de 7 hijos, aporte. No, lo que dijo que está grabando. Bueno, después hablamos. Ya. Entonces ahí estaban los Pamaros y no sé si tenían, yo creo que tenían alojamiento y también los que venían de provincia en esas casas. Una era de mujeres y el otro de hombres. Y había un salón abajo. Era muy lindo y además ahí se funcionaban encuentros políticos también, de todo tipo. Los grupos pedían, decían vamos a estar no era un salón, era la entrada a un hall que había. Pero sé que tenía actividades también de personas que venían de afuera, ¿no? O sea, todo era libre. Fue la mejor época, una época preciosa, realmente hermosa. Malva, y dígame. Yo sé que el contraste puede ser más fuerte, mira que a ti no te digo nada. El contraste puede ser muy fuerte, pero eso que tú describes hasta el 70, hasta el 73, ¿cómo contrasta con la situación posterior al golpe? Ahí viene el huequito. ¿Cómo se vivió esa? O sea, fue una maravilla. Todo lo que diga es poco, porque era
Era fantástico, venía gente de afuera, se sentaban, se acostaban en los pastos, los jardines eran preciosos, había jardineros todo el día, estas pérgolas eran, todo era lindo, todo, y no es, tal vez, no, yo lo recuerdo con mucho, mucho cariño esa época. Fue la más linda de todo, además que fue la época en que yo estudié, porque aquí puse que... ¿Dónde era? Claro, del 70 al 73 fue cuando yo estudié. Ya entré el segundo año, el 70. Bueno, y no voy a seguir hablando del 70. Pero ¿qué otra cosa? Ah, el comedor era, no sé si existe todavía, y la comida era gratis. Uno iba y todo era gratis. Uno no pagaba, la universidad tampoco, también era gratis. Desde siempre, ¿eh? No desde la época de la UP, no, sino que desde antes. Uno pagaba una matrícula que era ínfima y todo el estudio era gratis. Ahora la biblioteca prestaba todo tipo de libros, etcétera. O sea, uno tenía una comodidad maravillosa para estudiar, unas condiciones. Además, los profesores ni los nombré, pero eran fantásticos. Ahí conocí a Nicanor Parra. Me tomé una foto con él porque él era muy picado de la araña, hasta viejo fue. Y me tomé una foto con él y me dedicó un libro, porque yo hice un seminario cuando estaba estudiando sobre él, con Federico Choff, no sé si lo conocen. Y este seminario era en la tarde, pero yo lo tomé igual porque tenía que hacer un seminario para el titular. Y una vez era simpático este hombre e irreverente, ¿no? No sé si conocen a Nicanor Parra como escritor, pero siempre fue muy irreverente. Voy a contar una anécdota de Nicanor Parra. Yo era parriana, ¿para qué decir? Tenía un libro. Entonces, nosotros éramos pocos, éramos como 10 los que hacíamos ese seminario. Y a mí me regaló el libro una amiga, Raquel Olea, no sé si la conocen de nombre que sea. Raquel era muy, dije, otra cosa, estaba lleno de gente de todas clases sociales. Entonces, porque el pedagógico era lo máximo en estudio. Entonces, la Raquel se robó un libro una vez. O sea, la gente con plata hace lo que quiere, ¿no? Ella tenía plata, pero se metió el libro porque yo lo miré, qué fantástico, el libro que era obra gruesa, la primera edición. Entonces, cuando salimos tranquilas, estaba yo con ella en una librería, me dijo, toma Malva, te lo regalo. Yo llevé el libro cuando fui a ver a Nicanor Parra y le dije si me lo podía dedicar. Y él escribió, se pusieron todos a mirar, no, pues le dije yo, déjenlo tranquilo. Toda la poesía para Malva, Nicanor Parra. Me lo presté, y nos tomamos una foto, así los dos. Yo lo llamaba viejo, para que voy a mentir, a mí me gustaban los jóvenes. Entonces, es que era mayor que yo, no era mayor, pero estupendo el viejo. Entonces, yo guardé la foto ahí y presté el libro con foto y todo y no me lo devolvieron nunca. Ahí quedó mi historia. Pero, como te digo, ese año 70 fue ya el comedor gratis. Los dormitorios ya hablé, que cada uno tenía un dormitorio que tampoco pagaban, ¿no? Por algo estaban los uruguayos. No sé si conocen la historia de los Tupamaros, pero eran como los Bernet de aquella época. No sé cómo decir ahora. Ahora, también los pabellones tenían letras. No sé si ahora estos pabellones atravesados tienen letras. La C era castellano, yo eso me acuerdo. Pero las clases se hacían en todos lados, sobre todo los ramos que eran comunes, porque evidentemente había ramos comunes, sobre todo en la pedagogía, y en general, ¿no?
Había literatura general, pongamos, para todos los que estudiaban letras, etc. Y después, había también un jardín infantil para profesores y alumnos. Ese jardín infantil daba a Grecia y por ahí salían los chiquititos. Por supuesto, no era hasta la cuna, pero había niños como desde 3 años o hasta 5 años. O en ese tiempo no recuerdo bien a qué edad entraban los niños al colegio, o a la escuela. Pero ahí estaba y era gratis. Entonces los profesores trabajaban tranquilos y también los funcionarios. O sea, piensen ustedes que era todo maravilloso. Yo, por lo menos, tengo unos recuerdos preciosos de esa época. Pero como todo termina, llegó el 73, en septiembre. Ay, aquí empezó a ahogarme. Fue el golpe de Estado, ustedes saben, el 11 de septiembre. Cerraron a piedra y lodo el pedagógico. Sobre todo los uruguayos huyeron, se asilaron, los profesores, había montones de profesores que eran comunistas, yo me acuerdo más de los comunistas, socialistas parece que había poco. Todos se asilaron, todo el mundo, huyeron de alguna manera, se metían a los consulados, y los consulados estaban todos vigilados por militares, entonces había que entrar de una manera, los llevaban a veces personas en sus, ¿cómo se llama? La parte de atrás del auto, que se me olvidó. La maleta. Portamaleta. La maleta, sí. Porque revisaban el auto por todos lados y no sé qué dirían. Y ahí y otros saltaron en la noche, saltaban las rejas, fue horrible, fue una época espantosa. Yo la viví, pero tremendamente horrible. Yo lloré cuando bombardearon La Moneda, todas esas cosas. Bueno, fue terrible. Y se nos acabó la vida, más o menos. Entonces, ese septiembre, como digo, cerraron el pedagógico y levantaron hasta las piedras, yo creo, porque buscaban gente, buscaron a todo esto. Siempre en las clases había soplones, en la época en que yo estudiaba, y después siguió, ¿no? Entonces había gente que contaba a la Dina, que no sé qué sería, pero recuerdo sí que, oye, mejor leo. Bueno, como digo, los alumnos, los profesores desaparecieron, y sobre todo en castellano, en la especialidad, yo me acuerdo, todos los profesores eran de izquierda, había muchos profesores que eran comunistas, no recuerdo a otros, ¿no? De qué partido eran. Y Ariel Dorfman era profesor, sino en la embajada argentina, me acuerdo. Y se paseaba como fue siempre, era joven, menor que yo era. Entonces, digamos, todavía está viejito. Vive en Canadá, creo. Entonces, él se paseaba así por el segundo piso y el consulado de Argentina estaba en Vicuña Maquena al llegar a la Alameda. No sé cómo se llamaba Vicuña Maquena, y él se paseaba por el segundo piso, un tremendo tipo, flaco, joven, no le importaba nada. Claro, no podían disparar para... Pero yo me supe del único que se lucía. Ahora él, creo que nació en Argentina, pero es norteamericano, no sé por qué.
Sí. por no decir yankee. Bueno, después, este año 73, estuvo cerrado el pedagógico, que pasaron, ya pasó el pedagógico. Y el 74, yo estaba en ese momento, estaba terminando los estudios de pedagogía, y por supuesto, en un ramo, todavía no nos ponían las notas, no me acuerdo, y recuerdo que fuimos a la casa de la profesora y ella nos hizo las clases en enero, en su casa parece que era. Pero todo el mundo andaba callado, con miedo. Fue horrible esa época, horrible, realmente horrible, sobre todo ese año 73, fines de año. Después, el 74, se abrió nuevamente este campus, pero había una lista de alumnos que podían seguir estudiando. Yo me acuerdo, ahí en las rejas, un poquito para adentro, para que no la sacaran, estaba la lista y salían todos los profesores. Yo estaba estudiando inglés en esa época porque podía, mientras ya estaba haciendo clases más o menos, podía estudiar, mientras estaba en el último año podía postular a una carrera y postulé inglés. Entonces yo estudiaba inglés, estudié todo ese año último, en que teníamos menos clases, digamos, estudié pedagogía en inglés. Claro que estudiaba nada más que la especialidad, algo sé de inglés, pero leer bien, y me he defendido a veces cuando he tenido que hablar inglés en otros países. Bueno, esto fue... cuando uno entraba después del 74, revisaban hasta la cartera, todas las mochilas de profesores y alumnos, sin distinción. Había abierta una puertecita chica, que todavía existirá, supongo, donde está la reja había una rejita chica, y por ahí entrábamos y teníamos que mostrar las credenciales, el carnet, y nos revisaban todo, o sea, la cartera mía la abrían, la examinaban, todo el 74. Ese año entró mi hijo mayor, voy a contar algo de mi vida también, entró porque se abrió una carrera que se llamaba Ciencias Sociales. Él tenía 17 años nomás, ya acababa de salir del liceo, y todo entraba por el puntaje, ¿no? Creo que daban las pruebas de aptitud ya en esa época, no recuerdo bien. Entonces él entró a Ciencias Sociales, como digo, tenía 17 años. En marzo entró. O sea, yo lo veía. Después, las clases, ¿para qué decir? Los soplones por todos lados. Y en agosto de ese año, yo todavía no trabajaba ahí, porque en agosto me llamaron para trabajar. Yo ya me había titulado y nos llamaron a un grupo, no diré nos llamaron, éramos 7 al principio, para hacer un curso que se llamaba Técnicas de la Comunicación Lingüística, dirigido por un profesor, que también era comunista, según supe después, y él nos aleccionó, por decir, en unas poquitas clases lo que teníamos que hacer. Y éramos como ayudantes. Y lo que teníamos que hacer era enseñar a hablar y a escribir a los alumnos. Pero hacíamos nada más que a la Facultad de Filosofía y Letras, parece que se llamaba en ese tiempo. Entonces, Filosofía y Humanidades se llamaba la facultad.
Entonces le hacíamos nada más que a los alumnos de filosofía y a los que estudiaban las lenguas, filosofía y humanidades, las humanidades. Directo ya estábamos recién titulados a tirarnos a la piscina, pero uno se daba cuenta. No voy a hacer el símil que hago siempre por respeto a la audiencia, pero nosotros nos reconocíamos entre nosotros. No sé en qué, en la mirada había algo físico que nos conectaba con alumnos y con profesores. Era terrible, era como telepatía, no sé. Pero uno vivía asustado, ¿verdad? Entonces, ahí, saca lentes. Bueno, entré al departamento de lingüística. Ese era mi fuerte, no la literatura. Bueno, la literatura también, pero la lingüística me gustaba, siempre me gustó. Y empecé a hacer clases justo ese año 74, en agosto. Era todo distinto, era espantoso. No te digo que eso de que nos revisaran. O sea, yo lo hallaba, como yo ya era mayor también, como violaciones eran, realmente, eso pero revisaban hasta el lugar más chico de la cartera. Bueno, pero había que soportarlo. Después, el año 75, me permitieron entrar a un doctorado. Como hacía pocas clases, bueno, hacíamos clases bastantes horas, pero teníamos muchas horas de permanencia. Entonces entré a estudiar ahí mismo en lingüística un doctorado, nada menos. Y ahí estudié inglés todo el año. Eso fue. Después, el 76, entra mi hijo Rodrigo al primer año de pedagogía en filosofía, que era su meta. Él era un filósofo innato y tenía 18 años. Entonces estaban mis dos hijos aquí en la universidad. El 1 de abril empezaron las clases. El 1 de abril, para primer año, y el 27 de mayo desapareció. Él era del MIR, había sido siempre del FED, del MIR, y desapareció con 3 compañeros. Mira, en realidad fue, no sé quién lo delató, pero un profesor. Mi hijo era muy apasionado y además, 18 años, le gustaba participar. Entonces, algo dijo el profesor de Freud. Entonces, como que lo descalificó a Freud. Entonces, él salió a defenderlo y el profesor se amoscó, como dicen. Se enojó. Si ellos eran dioses. Entonces, dijo, ¿hay alguien? Como dijo, ¿hay alguien de la CNI aquí? ¿Hay alguien? Porque este joven, o sea, lo acusó, como que era izquierda, por decirlo. Y evidentemente a estos 3 que se juntaban, los detuvieron. Después del año 75, digamos en el 76, y como también en ese año yo pedí permiso en la permanencia, porque teníamos que estar encerrados desde las 8 de la mañana, que empezaban las clases a las 8 en punto, cerraban la puerta, etc.
y yo ya hacía clase, porque éramos ayudantes, pero hicimos clase inmediatamente, esta clase tan simple. Entonces, a las 8 cerraba la puerta, estábamos encerrados en el campus hasta las 5 y tanto. No me acuerdo bien la hora, 5 o 6 de la tarde. Y no podíamos salir ni al frente a tomar una bebida. Entonces, perdón que diga a cada rato, pero espera. El 27 de mayo desapareció mi hijo y en junio, a través de una amiga que había sido compañera mía de curso en los años anteriores, profesora también, ella me habló de la agrupación que había de familiares de detenidos desaparecidos y fui a la Alameda. Eso es digno de contarse también. Había una librería que creo que todavía existe, que se llama la librería Manantial, no sé si existe. Entonces nosotros entrábamos, eso para mí era lindo, porque uno entraba por la librería Manantial, como que iba a comprar algo, y se metía por una puertecita especial, y salía a un patio con palmeras, que era parte de la iglesia, y subíamos por una escalera y llegábamos al segundo piso, que era precioso porque era antiguo, entonces estaba con pintura en el techo, etcétera, una escalera sin fin. Y ahí nos juntábamos con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Mira, uno llegaba a esa escalera donde también, por supuesto, había un portero que veía quién entraba. Grande era todo, los espacios eran preciosos. Y yo ahí respiraba, era como que uno respiraba libertad, felicidad, todo eso, y pena, una pena horrible. También recuerdo que cuando fui la primera vez, las compañeras eran casi todas mujeres. Hubo después algunos hombres, pero generalmente eran esposas. Yo creo que era la única que era mamá relativamente joven, digamos. La otra era la esposa. Y eran cordiales. Entonces, hablábamos, me sirvieron un té, porque evidentemente yo estaba ya bastante angustiada. Hacía poquito que habían detenido a Rodrigo, entonces le pregunté, no, la señora me dijo, ay, ¿cuánto tiempo lleva? Yo le dije, hace 20 días. No, ¿cuánto fue? Hace 3 o 4 días, ya no me acuerdo si era un poquito. Y me dijo, yo hace un mes. Yo abrí los ojos y yo pensé, un mes, y todavía está buscándolo. O sea, ahí me cayó la teja, como se dice comúnmente. Y yo dije, no, mi hijo, no puedo, yo me muero si pasa un mes desaparecido. O sea, que no sabíamos dónde estaban. Fue terrible, esa parte de mi vida es muy, muy dolorosa. Bueno, después, a mí me seguían por las calles. Después de esto de Rodrigo, yo caminaba. Vivía en Ñuñoa, también en Arturo Medina. Entonces, a veces me iba a pie caminando hasta el pedagógico porque era joven, porque tenía ganas de caminar, por cualquier motivo. Y después siempre me seguían y después se me acercó un tipo, no era nada de mal, parecía yo. Y él, no sé, como que simpático. Y me empezó a conversar y me dijo... No, yo dije al tiro, sí tengo un hijo desaparecido, entre conversa y conversa, porque me seguía y después nos hicimos comillas amigos. Y me empezó a contar unas barbaridades. Me dijo que terrible, si a esa gente le hacen esto, todas las torturas. Y le dije, ¿sabes qué?
no quiero hablar más de esto, no me cuenten nada. O sea, con una crueldad, por supuesto que después ya no me siguió más. Yo pensaba que me seguía porque yo le gustaba, pero nada que ver. Yo vivía con mi mamá, en ese tiempo me había ido a vivir con ella, estaba separada. Fue un año horrible. Después, pasó el tiempo y cuando yo ya trabajaba ahí, separaron, por supuesto, quedó, perdón que sea un poco olvidadiza, pero se terminó el campus, se fueron todas las escuelas para otro lado, esto que eran individuales, y se quedó nada más que la parte de educación y la pedagogía. Pero aquí tengo puesto el nombre de esto, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Estamos hablando de qué año, más. Del año 73, 74, 76, 77. El 74 tenía un nombre bien especial. 77. Se llamaba... ¿Seguía haciendo la Facultad de Humanidades de Chile? Eso es lo que no recuerdo, tenía anotado, pero no me acuerdo cuando pasó a ser la Academia. academia. Eso fue el 81. Está Barcelona. Viene más adelante. Claro. No está tan Seguía mal. haciendo la Chile el 76-77 y después el otro hito es el 80 cuando se produce el paro del petróleo. Claro, pero el 79 está Barcelona Claro, como decano. Joaquín Barcelona. Y Aquí lo tengo anotado, menos mal. ¿Qué año hizo tú? ¿79? no, el 80 todavía seguía siendo esta parte como parte de la Universidad de Chile Claro, ya. y el 81 se creó la academia. Claro, lo que pasa es que el 78 echan a mi hijo Eduardo, Rodrigo desapareció en el 76, y mi hijo mayor Eduardo, que estudiaba sociología, ya iba en cuarto, y lo echaron por problemas políticos, salió en los diarios que era o sea, en un diario que no me acuerdo cuál era, estos pasquines que había, pasquines, por favor, no hay nadie de periodismo aquí. No, hay unos pasquines que son bien antiguos, pero como 150 años. No, si era un diario verdadero, Sí, un diario que circulaba. Había una carta al director de un alumno y hablaba del movimiento, los movimientos que había en sociología, que no se daban cuenta, y sobre todo del profesional del MIR, Eduardo Medina Hernández. Lo echaron el año 78, o sea, 2 años después que Rodrigo lo echaron de la universidad, ya iba en cuarto año. Bueno, mi hijo se fue a Suecia. Después, en 1980, claro, seguía todavía la universidad, hacía clases donde está ahora, después de Grecia, ahí había una biblioteca. Habían puesto la biblioteca en toda esa escalera. La Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Claro, entonces yo tenía una sala ahí para hacer clases y como siempre lo sabe el profesor, llego atrasada, entonces llegaba usaba pelo largo, yo suelto, así, a la época, entonces llegaba con el pelo mojado y no iba a firmar porque había que firmar un papel donde uno llegaba, menos mal que no había timbre, creo que después pusieron una cosa para timbrar, tipo oficina. Bueno, entonces uno tenía que firmar nomás
Yo no, yo me iba directo acá, me estaban esperando los alumnos por suerte. Me querían. Yo fui feliz haciendo clase, lo vuelvo a repetir. Fui muy, muy feliz. Entonces, y después llegaba y decía, no, si yo llegué a tal hora, pero lo que pasa es que me fui directo al no sé cómo le decía, al frente, digamos. Ese año, el 80, cuando todavía era la universidad, el rector, que era, no me pude acordar del nombre, oye, pero era el general Toro. Toro Dávila. ¿Cómo se llamaba? Toro Dávila. Agustín. Agustín Toro Dávila. Agustín Toro Dávila. Oh, Rector delegado de Pinochet. buena memoria, por Dios. Joven. Eso, claro. Bueno, entonces, Agustín Toro Dávila dio una vuelta para conocer a los profesores de la universidad esta que estábamos nosotros. Y el señor ese era bajo, era bien bajo. Feo como el demonio, pero ay Dios, era espantoso. Entonces nos dio una clase magistral. Yo también soy profesor, dijo, como ustedes. Y era profesor de logística, creo, en la escuela militar, no sé, una cuestión así. Pero se hizo como que era igual que nosotros, ¿no? Para que no lo miráramos en menos sería, porque estaban todas las autoridades, los decanos y todo ahí, todo el mundo. Y los profesores, obligados. Y después dice que quiere recorrer el campus. A todo esto ya se había corrido la voz de la desaparición de mi hijo. Yo no hablé nunca con nadie. Entonces, se me ocurre, yo tenía un amigo, Juan Pérez, él me dijo, yo le dije, quiero hablar con, anda a hablar con él, anda. Él me empujó para que yo fuera a hablar con el Toro. Hacía pocos meses que había desaparecido Rodrigo, haría 4 meses, no me acuerdo. Y yo fui y le dije, le di la mano, general, qué sé yo, general creo que ya no me acuerdo, pero el diálogo fue el siguiente, y él viene y me abraza. Como digo, bueno, yo era bien simpática, entonces... Una conquista más de Manuel Hernández. Entonces el viejo feo me pone las manos en el hombro y empezamos a caminar y los profes empiezan a mirarme y saben a qué yo iba. Entonces fui, me abrazó y yo conversé, le dije, fíjese que yo tengo un hijo que estudia acá, que viene, tal cosa, le conté todo, tiene 18 años, acaba de entrar, empecé así, pues le conté que había entrado a la universidad y que era alumno, pero otro ni hablé, ¿no? Entonces, y hace 2 meses que está desaparecido. Oye, pero me sacó automáticamente la mano, hablé con mi decano y siguió caminando. O sea, de esto se percató todos los profes, buenos y malos. Bueno, en general eran bastante buenos los profes. Entonces, los profesores, perdón, los catedráticos. Entonces, y yo hablé con el decano, era un tipo alto, militar también, joven, anotó todos mis datos. Yo la voy a llamar. Me dijo, ya leí todo. No me llamó nunca, nunca, jamás. Bueno, eso fue una anécdota mala. Yo esperaba que me llamara, fíjate. Tenía ilusión, no sé por qué. Y me empiezo, tú dijiste que me iba a dar agua. Pero si yo cumplo mi promesa.
que aquí ya me empiezo a atragantar, pues perdona. No, a mí. Está todo pagado. Así que Está todo grabado. no, nada de arrepentirse de lo que me dice. No sé si tendrá COVID las 4 vacunas. Yo tengo 4 vacunados. Gracias. No la toque, puedo tener COVID. No, Pero cuidado. ya vi. ¿Por qué? Vamos. Bueno, ¿dónde iba en el año? 80 ahora. 80 ya. 80 y tu despido, algo así. ¿Cómo? El 80 y tu despido, ¿cómo fue eso? Aquí viene. El 80, nosotros terminábamos el semestre, porque se contaba por semestre. Bueno, no como ahora, pero digamos, había un semestre, una vacación. Terminábamos el 31 de julio, ¿no? 31 de julio. Y poco antes de esta fecha, va la que era mi jefa, que nos tenía todo lo que hacíamos, esta lingüística. Se me olvidó decir que a poquito tiempo echaron a todos los que eran de lingüística, éramos como 7, y nos dejaron a 3 y una de 4, porque una era la soplona. Nombre y apellido de todo. Y esta jefa, yo me enfermé. Nosotros no faltábamos jamás a clase. Me dio una gripe horrorosa y yo vivía en Los Presidentes, o sea, cerquita de ahí. Y fue esta señora, esta profesora, todos nos tuteábamos, pero menos a los doctores viejos, yo siempre le dije doctor, pero ahí es lingüística. Y esta profesora fue a verme y me dijo, oye, algo me dijo, y me llevó una muestra, me dijo que por qué yo no renunciaba a la universidad. No me acuerdo qué me dijo, por suerte. Yo con una fiebre que me volaba. Fue a mi dormitorio, qué sé yo, y me llevó un modelo, me dijo, mire, esto es un papel donde sale la renuncia, me lo mostró. Entonces le dije, pero ¿por qué voy a renunciar? No me acuerdo tampoco qué me dijo, y yo dije, tengo que pensarlo, tengo mucha fiebre. Se fue. Entonces mandé llamar a mis amigos que trabajaban conmigo, éramos 4, una soplona, y los otros 2 los llamé. Porque yo le pregunté, ¿y si yo no renuncio? Bueno, me dijo, ahí se puso dura, se van tus amigos tal y cual. También lo echamos, algo así. Entonces dije, no puedo pensar. Mandé a la Maldita, mi hija, que entrara al pedagógico y que hablara con estos amigos, con mi amigo, en realidad, porque parece que ya se había ido la otra. Bueno, voy a nombrarlo, ella era Nelly Holguín, que trabajó aquí también, y Juan Veras. Entonces, amigos éramos. Y yo lo llamé porque me pasé unas películas con la fiebre que Juan tenía niños chicos, la Nelly, que después trabajó acá, trabajó aquí en la UNCE, que ella era la jefa de la casa. Ay, una cosa horrible. Entonces llamé a Juan y le pregunté. Se quedó callado, porque claro, él pensaba en la situación y todo es muy serio, Juan Vera. Me dijo,
Malva, no renuncies. Todo trabajador tiene derecho a su trabajo. Voz sabia. Yo dije, bueno, cuando volví al campus, fui a hacer mi clase y llego y la secretaria de lingüística me dice, Malva, el decano dice que vayas apenas llegues acá. El decano era... Joaquín Barceló. ¿Cómo? Joaquín Barceló. Ese mismo. Una ayuda de memoria. Joaquín Barceló me dice, señora Malva, por orden del rector, me mostró el decreto, que por ahí no lo quise buscar siquiera, tenía la copia, por orden del rector, usted se retira hoy de la universidad. O sea, me echaban el 1 de julio y el semestre terminaba el 31. Yo me quedé callada. Entonces Entonces le dije, bueno, no, entonces me dijo, ¿tiene algo que decir? No, ¿qué le iba a decir? Entonces me dio el papel, hasta luego, nada de mano ni nada, así nos saludamos así nomás como está. Y me echaron, simplemente. Entonces yo no puse las notas, esa fue mi venganza, pobre alumno. Pero dice que le sacaron el promedio, según me contaron, después que teníamos muchas notas nosotros. Y me fui. Pero como estaba estudiando yo, eso le pregunté. Bueno, pero yo estoy estudiando un doctorado, le dije. Se quedó cortado el... Bueno, no me dijo que no ni que sí. Fue lo único que le dije, ni le pregunté. Entonces, cuando llegué después, al día siguiente, o cuando me tocaba, no me acuerdo, entonces entré por la puerta chica y, mi hermana entró primero. Tengo una hermana gemela, que ahora no pudo venir, gemela univitelina, somos iguales hasta el día de hoy. Entonces, ella hacía clase en párvulos, que todavía estaba ahí. Entonces entró y le dice, señora Malva, usted no puede entrar. El portero con uno de civil, pero eran militares. Entonces ella se dio vuelta y dijo, ay, como es mi hermana, igual que yo no soy la señora Malva, mi nombre es Esther y trabajo en tal lado. Perdón, es que la confundimos, que sí. Pero la señora Malva entró de atrás, entonces, o sea, más tarde. Entonces, yo tampoco me querían dejar entrar y le dije, pero si yo estoy estudiando acá, yo vengo ahora como estudiante, no como profesora. Y entré. Y ahí empezó la manifestación de los alumnos. Hicieron marchas por dentro de primero lo de castellano, después se sumaron todos, más o menos un montón de alumnos, y hacían unas marchas tremendas, plena dictadura, y decían, la Malva no se va, ese era el grito, me acuerdo. Tú estabas ahí. Exacto. Entonces, porque ella fue alumna mía. Entonces, y después, a mí me invitaron a tomar un café solidario, no sé, el del Pasto. Fueron las únicas cosas que yo hice después. Y además salieron a la calle con Macul, caminando. Tú podrás contar mejor esa historia. Sí. Bueno, en resumen, fue bonito, o sea, triste, pero bonito. Esto fue el año 80. Y el 81 se va a la Universidad de Chile y se crea la Academia de Ciencias Pedagógicas, EFES. Y el 84 la UNCEL. Ya habían echado a mi hijo. Y voy a leer una pequeña cosita. Porque mi hijo después se asiló
No, ya dije que conté que lo habían mandado a Buenos Aires. Conté esa parte, ¿no? No, le contaste que lo habían expulsado de la universidad. Pero que como era del MIR, entonces le dijeron que fuera a Buenos Aires y conté. Y él obedientemente, como corresponde, si uno pertenece a un partido político, además que eran puros grupitos que ni se conocían, y por supuesto que estuve en la lucha, no era que estuviera así nomás. Entonces le dijeron que se fuera a Buenos Aires a tal dirección. Ya, llegó el avión, todo lo que conté, llegó a Buenos Aires, y cuando se baja lo primero, la dirección, y se abren unas puertas, y era ACNUR, ¿cómo se llama? ¿Asociación se llama? La Comisión de Refugiados de Naciones Unidas. Eso, de Naciones Unidas para los refugiados. Casi se murió. Él no quería irse. Y ahí lo mandaron a Suecia, donde vive feliz con hijos y nietos. Esa es la historia de mi hijo mayor, Eduardo. Era 1 año mayor que Rodrigo nomás. Entonces fue siempre, no sé, cercano, doloroso. O sea, para nosotros nos destruyó la vida. Pero voy a leer, Eduardo escribió, o sea, hizo su tesis doctoral. Porque al final siguió, trabajó, tenía los niños chicos, y después entró a Uppsala, como dicen allá, Uppsala, y estudió sociología, se doctoró en sociología. Lo hicieron estudiar, no, mira, ¿cómo se dice cuando ¿Te convalidan? No, cuando te reconocen algo? Convalidación. Sí, me convalidaron como un semestre por los 4 años que había estudiado acá. Además que habían pasado muchos años, que todo era distinto, etc. Entonces, ahí siguió, qué sé yo, lo que tenía que hacer, y se doctoró en una tesis que así está en sueco, por supuesto, yo la tengo. Y lo curioso es que allá clavan la tesis cuando se la prueban. Entonces, con un martillo hay un pizarrón y clavan la tesis. Entonces, me mandó foto cuando clavó la tesis. Uppsala es la universidad más antigua de Suecia y es de la época medieval. Probablemente es un rito asociado. Claro, la mejor, en realidad, y es muy antigua, muy, muy antigua. Entonces, escribió su tesis y me escribió a mí, me regaló el libro, que por supuesto no entiendo nada, ni el título lo entiendo. Entonces, él se hizo la sueca. Al final hace una dedicatoria en el prólogo y dice, fue la única parte que me tradujo. En el 2012 dedico este libro a mi hermano Rodrigo Medina Hernández, 1958-1976, quien cayó luchando por una sociedad mejor, convencido de que cambiaríamos el mundo. Él simboliza a los jóvenes iluminados y comprometidos que creen que otro mundo es posible. Gracias. Que yo preguntan, por favor, porque si no preguntan nada voy a creer que los aburrí y no quieren saber. A mí me gustaría complementar. Oye, acuérdate que estoy sorda porque no pude ayer el audífono, así que me perdonarán. Te decía que a mí me gustaría complementar lo que has dicho, ¿no? En parte, entonces mejor me pongo allá, sí, la voz sigue. No necesito estar sentada porque no puedo entender que tengo un problema en la pierna y prefiero. Mira, yo llegué, tal como ella me dice,
multípara y soy solo una multípara. Tenía 7 hijos cuando llegué el año 78 a ser su alumna en este caso. Existían los filosóficos y existían los psicológicos en primer año, ¿no? Y tal como dice Malva, hay cierta corriente de empatía en el cual uno de algún modo se identifica, como también identifica a quienes están observándolo a uno con un criterio, digamos, más para poder definirlo en relación a qué piensa, qué hace, etc. Mi primer asombro al llegar desde el punto de vista político fue el 11 de septiembre del año 78, cuando se conmemoró el 11 de septiembre frente al pabellón E, con un palito que era una ramita digo, puesta, y luego la banderita puesta a media asta. Me pareció, todos teníamos la sensación de que algo tenía que pasar, que no podía ser que un 11 de septiembre no tuviese ninguna repercusión en la universidad. Y fue el primer indicio, el palito. Después la bandera y después nos quedamos simplemente alrededor. Y efectivamente se cantó una canción de Víctor Jara, Levántate y mira la montaña. Yo no soy buena para cantar, por lo tanto no se las voy a cantar. Ese fue el primer indicio de una organización mínima, el año 78. Y cuando dice la Malva, todo este movimiento en relación a su despido, efectivamente revelaba una organización mucho mayor, ¿no? Porque tuvimos actividades en el pabellón, digo yo tuvimos, porque a pesar de ser yo una alumna relámpago, para algunas cosas la empatía funcionaba para saber qué iban a pasar, ¿ya? Y existieron esas marchas internas primero, luego salíamos por esa puerta y entrábamos por esta otra, salíamos por esa puerta y entrábamos por esta otra hasta que nos cerraron las puertas. ¿Ya? Entonces fue muy impresionante esa actividad en relación a contener a Malva, ¿no? Quienes ya teníamos una relación de años, digamos, con ella, nos resultaba por lo menos hacer algo que indique que estamos con ella y que no estamos con la medida que se está tomando, ¿no? Eso fue muy interesante. Lo otro que en el intermedio fue interesante es una visión de organización básica mínima también, cuando se hizo una especie de convención para ver las condiciones en las cuales estábamos estudiando. Y yo siempre recuerdo el tema de los baños, ¿no? Que se hicieron muchas comisiones para revisar lo que estudiábamos, en fin. ¿Ya? Finalmente, les voy a contar algo cómico. Póntela porque tú hablas súper fuerte y clarito. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Solamente tengo un recuerdo muy cómico, de verdad. Que Barceló, en un momento determinado, si está lejos. dijo, sí, no importa, pero si la pongo nerviosa, prefiero poder. Está muy lejos. ¿Sabes qué? Pero La mano es importante, Martita, no te escuché nada. no se Por compliquen. tu porfía de Bueno, yo termino al tiro. Termino. No, sácatela porque... Barceló dijo, en una instancia que se repitió de boca en boca, en un momento determinado, que la facultad donde más problemas de salud mental había era la de filosofía y humanidades. Y a nosotros nos produjo mucha risa. Yo creo que no debe haber sido mentiroso eso. Yo creo que era probable que eso ocurriera, porque era evidentemente una facultad,
¿no? Que pensaba. Más y más sensibilizada, Claro. ¿no? En relación a lo que vivía. Es todo lo que puedo contribuir sin hablar mucho, porque Muchas gracias. Cristian con palabras. Preguntas breves porque estamos como acotados de tiempo, sí, pero me gustaría que alguien que quisiera preguntar. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Yo feliz contesto. Malva, Dime. sí, yo no escuché, no sé si me escuchan, no escuché la parte, tu hijo fue sacado de esta universidad, ¿no? O sea, no lo tomaron aquí, Ah, ya. lo tomaron en la calle. Mira, la última vez que lo vi fue para mí traumático, porque él tenía una compañera, era el amor de su vida, porque él tuvo un solo amor grande, que era esta niña. Ella estudiaba francés, creo. Y bueno, la conocía desde que estaban afuera, ¿no? Desde que antes de entrar acá a la universidad. Y un día esta niña fue a la casa donde vivíamos y habló con Rodrigo. Rodrigo era muy chistoso, entonces hacía chistes, tonterías. No me acuerdo qué chiste estaba haciéndome a mí. Y en eso se reía, estábamos todos ahí. Todos, yo estaba separada, así que vivía con los niños nomás. Y ella llegó y se acercó y habló en secreto con él. Y él cambió la cara y me dijo: chao vieja, me voy, tengo que salir. Eso que no me dijo, no. Chao vieja, tengo que salir. Yo con la cara dije: algo pasa. Ya nos dimos un abrazo y yo dije: no voy a hacer tragedia. Me acuerdo, no lo vi nunca más. Y él le decía que ella me venía a decir que lo estaban buscando. Se separaron. Por ella supe después qué había pasado. Era por aquí, bueno, era aquí en Ñuñoa, no me acuerdo la calle, pero de la plaza un poco más al oriente, parecía una calle que había, chica. Entonces él, según después las declaraciones, entre paréntesis, hay una página de mi hijo vigente con toda su historia y sus memorias y la gente que cuando cumplió 40 años desaparecido. Cristian Galás, no sé si lo ubican, Cristian fue su gran amigo desde que estaban en el vientre, como digo yo. Cristian es un poco menor que Rodrigo. Rodrigo nació en marzo y él nació en julio. Y nosotros éramos amigos de los papás. Y fueron, pero más que hermanos, siempre, desde chicos. Entonces él puso esta página, que ¿cómo se llama? ¿La página? La de Rodrigo Medina Hernández. Sí. No me acuerdo cómo es. Y ahí sale todo, la celebración de los 40 años, como escribieron. Y ahí cuenta, porque ella no quiso hablar lo hicimos en la Villa Grimaldi, porque ahí estuvo Rodrigo, según supe después, años después. Y ahí sale el video de cómo lo detuvieron. Ella cuenta que se separaron en esta calle y él le dijo: corre. Entonces ella, que también tenía 18 años, salió corriendo en contra del tránsito y vio como a Rodrigo lo tomaron y lo subieron en auto entre dos tipos. Eso es todo lo que supe de mi Rodrigo. Mi Rodrigo, como digo yo. Y traje un colofón, como dicen. ¿Laura?
Y por eso está la cara tan grande. No, ¿qué sorpresa nos tiene? Mi hijito, básicamente, para mí, denme. Esto es lo que yo tengo en mi velador. Me despido todas las noches de él. Yo soy muy aficionada a la fotografía, entonces a él a veces lo veo riéndose, a veces lo veo triste. Debe ser yo que me comunico así con él. Mira cómo era, pues. Era jovencito. Guapo, Y además era lampiño, por eso que se ve también. Ay, qué terrible. Bueno, no puedo parar. ahí. ¿Lo ven todos? Sí. Era lindo, ¿eh? Mi hijo Rodrigo. ¿Preguntas, por favor? Bien, estamos en el... Porque quiere decir que se aburrieron. No, la Luciana quiere preguntar. Fuerte, fuerte. Primero, muchas gracias, en verdad, por compartir tu historia. Se me fueron muchas preguntas, pero la principal, creo que la más importante, ¿cómo estás tú hoy, después de toda la vida que has vivido? Sabes que no le oigo. Te pregunta, ¿cómo estás tú ahora, después de toda esta vida que has vivido? Bien, en paz. Me volví muy católica últimamente. Bueno, yo me eduqué en las monjas, ¿no? Entonces estuve muy separada de la religión muchos años. Pero tuve un compañero de vida maravilloso que murió de 60 años. Entonces, cuando él estaba enfermo, ahí empecé a rezar y ya soy bastante católica actualmente. Entonces, yo pido paz a Dios y Dios me da paz. Es verdad, tú sabes que uno se refugia en lo que pueda, ¿no? Y lo acepté. Te contaré que yo estuve 2 años pensando que que lo podía encontrar, que lo busqué por todos lados, oye. En el tiempo, y sobre todo mi hijo Eduardo, iba todos los días a la morgue, todos los días, durante 1 año por lo menos. Y lo hacían ver los cuerpos, ellos sí eran malditos estos tipos. Y él los veía, como es muy fuerte, ¿eh? Y a mí me hicieron ir una sola vez, y el que era el director de mi departamento me acompañó, a quien quiero muchísimo. No sé si tú conoces a mucha gente. Algunas, pero no todo el mundo. Él se llama Alfredo Matus. Sí, él está en la Facultad de Filosofía de la Chile, me hizo clase a mí cuando yo estudié literatura. Es buen profesor, allá es muy sensible. Lingüista, famoso. Él me acompañó, y cuando me acompañó, como era un don señor, bueno, yo le pedí permiso a tomarlo el brazo, si yo estaba muy nerviosa, porque yo le pedí permiso para salir y le conté por qué, y me dijo que con quién iba, y yo le dije que iba sola, porque todo el mundo, qué sé yo, trabajaba, no me acuerdo bien, y me dijo, no, yo te acompaño, y dejó a alguien ahí a cargo. Entonces yo iba del brazo de él. Ay, pero fue terrible, porque además que este hombre es tan sensible. Entonces nos recibió el director de ahí. Cuando vio, la hicieron pasar al director. Y empezó, por suerte no nos mostraron cadáveres que yo iba a morir, pero veía cadáveres. Pero tenía un libro tremendo, entonces decía, 1,72 m. No, pero este tiene 40 años. Porque me dio 1,72 m, Rodrigo. Este tiene 20 años, por decirte. No, pero mide 1,80 m. Horrible esa entrevista. Fue horrorosa. ¿Qué me preguntó tú? Pero ese año fue terrible. Ese año 76 para mí fue el año más terrible de mi vida. Pero lo he superado, como te digo, han pasado tantos años. Bueno,
Además, lo miro siempre en esta foto que tengo en mi velador, que es una foto linda, ¿no? Pero era muy joven. Se ve muy joven. Imagínate, alcanzó hasta en menos de un mes acá. Y esa foto se la sacó para entrar, era chica, para entrar a la universidad y después supo que tenía que ser con el carnet de identidad. Entonces yo me quedé con esa fotito chica. No me acuerdo cuando la mandé a ampliar y además que la pusieron con fondo blanco. Esa es mi foto. Hay otras fotos por ahí con la familia, pero ahí está cuando recién entró acá al pedagógico. Con la melena más o menos, en ese tiempo eso era largo el pelo. Bien. Oye, Gracias, chiquillos, por escucharme. Y si alguien quiere alguna otra pregunta rápida, porque como tenemos que irnos, ya me pusieron, ya tocó la campana. Aquí no tocó. Yo tengo una última pregunta. Voy a hablar así me escuchan más? ¿No? Sí, te escucho ¿Sí? bien. La universidad, en todo ese proceso, ¿qué sientes que te aportó la universidad, como esta universidad? ¿Qué es lo que hizo qué? ¿Cómo te aportó la universidad a ti como persona? Cuando era profesora, Sí. yo era feliz. Yo lo único que sé es que siempre quise clases. Después me fui a un colegio particular, al Hebreo, y también amé a mis alumnos. Yo realmente siempre quise a mis alumnos. Se formaba ¿cómo te diré? Una especie de cadena. Además siempre hablaba. Si soy buena para hablar hasta esta edad que tengo. ¿Saben qué edad tengo, no? No. ¿Sí? No. 85 voy a cumplir ahora en junio. Viejita. Buen aplauso. Ha sido un placer y este profesor es maravilloso. Oye, queremos agradecerle a Malva. Y también te teníamos esto, Malva. El libro es la historia del pedagógico desde 1889 al 2000. ¿Sabes tú que busqué por Google? Leí todo lo que pude. Del profesor Luis Rubilar, que es un profesor que hace varios años ya jubiló. Luis Rubilar, el vinito. Así que para concentrar la información, queríamos darle las gracias a Malva, agradecerle a los que participaron hoy día, tanto por la plataforma como presencialmente. Y bueno, nos quedan muchas preguntas en el tintero, mucho interés en saber más. Así que los dejamos invitados cordialmente a seguir en esta secuencia de diálogo. El 22 de junio tenemos la segunda versión o la segunda sesión de esta modalidad, y la invitada es la profesora Andrea Palma Salamanca. Ella fue estudiante de filosofía de la academia, ¿no es cierto?, ya siguiendo con la historia que Malva nos narraba, ¿no es cierto?, y fue la primera presidenta del Centro de Estudiantes del Pedagógico, elegida democráticamente en el 84. Así que están todos cordialmente invitados a seguir en esta iniciativa que el departamento ha querido levantar para conocimiento. La preocupación de quienes no participaron hoy día o quienes quisieran revisar el testimonio, esta es una versión que se va a subir al canal de YouTube de la universidad para que queden con la posibilidad de acceder a este encuentro de día. Así que lo van a poder revisar quienes lo quieran hacer después. Muchas gracias y será hasta el 22 de junio. Gracias a todos. Gracias. Mira, que tengo que guardar todo esto.